Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Juan y Jesús, sobre Juan y Jesús. Eran primos y se llevaban bien entre los dos, pero los dos tenían misiones totalmente diferentes. Dice el Evangelio en el capítulo 3, versículo 22, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua, así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, respondió Juan. Vosotros sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Dice el verso 29, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Hasta allí nuestra lectura en el Evangelio de Juan. Veamos algunas frases o palabras que llaman la atención de este pasaje. Dice el versículo 22 que después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Había dos bautismos en aquel momento simultáneos. Por un lado estaba el bautismo que hacía Jesús con sus discípulos y después, por otro lado, simultáneamente, en otro sitio, estaba el bautismo de Juan el Bautista, que también junto con sus discípulos bautizaba. Entonces, había dos bautismos simultáneos, Entonces, el verso 23 dice, también Juan estaba bautizando, ¿no? Dice el verso 25, se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, notemos cómo aquí también le llaman a Juan, el que bautizaba, maestro, ¿sí? Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Esta discusión se va a formar, se va a generar porque empieza a surgir la competencia.
Entonces, los que eran seguidores de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista los había bautizado, y acá tenemos que hacer una aclaración. El bautismo, cuando uno lo ejercía, de alguna forma transmitía que la autoridad era quien bautizaba. Entonces, si Juan bautizaba, a todas aquellas personas que habían sido bautizadas por Juan, se sentían bajo la autoridad de Juan. Por eso, en una oportunidad, cuando Jesús va a ser bautizado por Juan el Bautista le dice, no puede ser así. Tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti. Y Jesús le dice, mira, cumplamos con toda justicia. Este mismo argumento después lo va a tomar el apóstol Pablo cuando habla a los corintios, y él mismo dice, yo no he bautizado a nadie, ¿pero por qué? Aunque había bautizado a algunos, pero dice el apóstol Pablo, yo no he bautizado a nadie, ¿por qué? Porque la discusión siempre era esta, si a ti te bautizó Pablo, eres discípulo de Pablo. Si a ti te bautizó Apolos, eres discípulo de Apolos. Si a ti te bautizó Silas, eres discípulo de Silas. Y llega un momento tal que había tal disensión en la iglesia de Corinto que Pablo dice, yo no bauticé a nadie, si Dios no me ha enviado a bautizar, sino me ha enviado a predicar el evangelio. Y lo dice en el sentido de que esta idea que tenía la gente de que quien te bautizaba era tu autoridad, Pablo la quiere de alguna manera descartar. Por eso surge acá la discusión, la disensión, la diferencia. Los discípulos de Juan dicen, maestro, el que tú dijiste que era el Cristo, que estaba al otro lado del río Jordán, la gente ahora se va con él. Nos estamos quedando sin gente, ¿no? Y entonces dice el versículo 27, y ahora son palabras de Juan el Bautista. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, respondió Juan. Vosotros sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Mientras los discípulos de Juan el Bautista pensaban que su movimiento iba a crecer y cada vez iban a ser más y más y más, en el pensamiento de su líder, que era Juan el Bautista, era que todo iba a ir a menos, a menos, a menos. A tal punto que Juan el Bautista iba a desaparecer. Pero esto fue difícil aceptarlo por los discípulos de Juan. Fue muy difícil aceptarlo. A tal punto que Juan primero dijo, yo no soy el Cristo. Yo tengo que disminuir, menguar, para que el Cristo crezca. Pero los discípulos no le hacían caso a Juan. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Meter a Juan en la cárcel. Cuando metieron a Juan en la cárcel, ahí fue el espanto de los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué pasó con nuestro maestro? Parece que no tiene el apoyo de Dios. No es que no tenga el apoyo de Dios. Acuérdate lo que dijo Juan el Bautista. Yo cada vez tengo que ser más pequeñito y él, Jesucristo, cada vez tiene que crecer más. Pero a pesar de eso, los discípulos de Juan el Bautista no creyeron a la palabra de Juan. La idea era, nuestro movimiento tiene que ir cada vez a menos. Imagínate que tú trabajas en una empresa y el jefe de tu empresa te dice, ¿saben qué? De ahora en adelante vamos a producir menos. Vamos a tener menos ingresos, menos empleados. Vamos a reducir todas las instalaciones. Y todos dirán, ¿por qué? Porque vamos a desaparecer. ¿Tú te imaginas? Y esto es lo que Juan el Bautista le estaba diciendo a sus seguidores, pero no le creyeron a Juan. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Primero lo encarceló a Juan. Segundo, le cortó la cabeza.
No es que Dios le cortó la cabeza, sino que Dios permitió que al final le cortaran la cabeza. Y esto es algo que uno podría decir de una manera, bueno, pudo haber muerto Juan de otra forma. Juan pudo haber muerto de otra forma. Que le clavaran una espada. Pero no, el hecho de cortarle la cabeza también es algo, de alguna forma, un mensaje de parte de Dios a los discípulos de Juan el Bautista. Se quedan sin líder, porque este no tiene que ser su líder. Hay un traspaso de autoridad y los discípulos de Juan el Bautista no lo querían aceptar. Dice el versículo número 29, y está hablando Juan el Bautista, ahora utilizando un ejemplo muy común en la antigüedad y algo parecido en nuestros tiempos. Dice la Escritura, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda, dice Juan el Bautista. A él, a Jesús, le toca crecer y a mí menguar. A él le toca ser más grande y a mí más pequeño. Y Juan dice de sí mismo, yo soy el amigo del novio, el novio Jesús. Y yo me alegro porque él tiene a la novia. La novia es lo que Jesucristo iba a formar, que era la iglesia. La iglesia. Recordemos que Juan va preparando un camino y en ese camino se va uniendo gente. Toda esta gente va a formar parte de la iglesia, pero Juan no se va a quedar con la iglesia, sino quien se va a quedar con la iglesia es Jesucristo. En nuestros tiempos, amigo del novio se puede llamar así, pero también se llama padrino. Padrino, ¿sí? Y es aquel amigo. Puede ser hasta su hermano, el hermano mayor en algunos casos, o alguna persona que el novio designa para que haga algunos contactos. Por ejemplo, por lo general, la despedida de soltero del novio lo organiza un amigo de él, que ese sería el amigo del novio, ¿no? También muchas veces el amigo del novio, cuando no hay padre, que lleve a la novia al altar o ahí adelante para que se puedan celebrar la boda, es el amigo del novio quien lleva a la novia hasta allí. Ahora, en la costumbre judía, el amigo del novio todavía tenía muchas otras funciones. Por ejemplo, era el intermediario entre las dos familias. Imagínate, una familia le decía a la otra, tú me tienes que pagar la dote, tú me tienes que pagar una suma de dinero. ¿Por qué? Porque te estás llevando a mi hija. Y entonces el padre de la hija decía, bueno, yo quiero que me des 2 millones. Y el padre del novio decía, 2 millones no te voy a dar. Y entonces ahí salía el amigo del novio. El amigo del novio era como el intermediario, era el que mediaba ahí. También el amigo del novio era el que se fijaba que las cosas estuvieran funcionando, ¿no? Que el novio estuviera haciendo la casa o el lugar donde iba a vivir con la novia. También iba a la casa de la novia para ver si estaban preparando todas las cosas. Y cuando llega el momento de la boda, es el amigo del novio el que es el que inicia todo ese transitar de la casa de la novia hasta la casa del novio, ¿no? Y ahí el amigo del novio es el responsable de que empiecen a ocurrir las cosas de acuerdo al orden que se había establecido. Se tiene que hacer la ceremonia, también tiene que haber el acto sexual, donde después de consumado es precisamente el amigo del novio el que tiene que dar la señal de decir, sí, era virgen esta mujer, y todo el mundo se alegra y esto, lo otro y demás. Ojo que en las celebraciones judías, si la mujer no era virgen,
si la mujer no era virgen, la boda duraba 3 días, pero si la mujer era virgen, la boda duraba 7 días, ¿no? Así que era algo interesante, ¿no? Pero son costumbres de aquel tiempo, simplemente te las menciono porque el amigo del novio era el responsable de todo esto. Entonces, cuando todo se acabó, ¿has visto cuando termina una fiesta, una celebración y ya la gente se está yendo? Ya no queda nadie ahí. Y el último que se queda es el que había organizado todo. Y al final dice, wow, ahora me toca descansar a mí. Pero me alegro de que todo haya salido bien. Y esa era la función de Juan el Bautista. Esa era la función de Juan el Bautista, amigo del novio. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Mira esta fotografía que tenemos aquí adelante. ¿Novio o amigo del novio? Dime quién es el novio y dime quién es el amigo del novio. Difícil, ¿no? Difícil. Porque muchas veces, precisamente en las celebraciones, en las bodas, son muy parecidos, ¿no? ¿Quién es el novio y quién es el amigo del novio? Mira esta otra. La novia le está dando el brazo a los dos, al amigo del novio y al novio. Dime tú quién es el novio de aquí. Bueno, los que saben de protocolo podrían decir, bueno, es este de aquí o este de aquí, ¿no? Bueno, pero simplemente comparto esta imagen porque esta era un poco la confusión de los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Y cuando Juan escribe el Evangelio, lo escribe desde la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad cosmopolita, pero que abundaba por diferentes grupos de religiones que había. Fíjate que en la ciudad de Éfeso es donde se va a iniciar la adoración a María, ¿no? En la ciudad de Éfeso se va a iniciar la adoración a María, ¿no? María, la Virgen María, ¿no? O sea, para que te des cuenta de cuál era la influencia que tenía Éfeso. Entonces, en la comunidad de Éfeso había muchos grupos, ¿no? Y en la iglesia de Éfeso podían asistir diferentes líneas de pensamiento. Imagínate que en la iglesia de Éfeso estaban los seguidores de Juan el Bautista, los seguidores de Jesús, los que habían sido bautizados por Pablo, los que habían sido bautizados por Pedro, los que habían sido bautizados por Silas y demás. Y cada uno tenía su argumento de que su líder era mayor que el otro. Por ejemplo, solamente voy a decir de Juan el Bautista. Había argumentos para decir que Juan el Bautista era mayor que Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era profeta y Jesús no. Jesús se presentaba como maestro. Porque Jesús dijo de Juan el Bautista, este es el más grande de los profetas. Entonces los seguidores de Juan decían, claro, este es mayor que Jesús. Además de eso, la edad. Juan el Bautista era 6 meses mayor de edad que Jesús. Entonces, había algunos que decían, pero si Juan lo bautizó a Jesús, si Juan bautizó a Jesús, ¿quién es el mayor? Juan. Entonces, el Evangelio de Juan, a lo largo de todo el Evangelio, va a tomar diferentes personajes y a cada uno de estos personajes o grupos de personas les busca demostrar que en realidad el Hijo de Dios es Jesucristo. Y en este caso, en este pasaje, Juan lo que quiere demostrarle a los seguidores de Juan, que Juan el Bautista no es el Hijo de Dios, que no es el Cristo, que no es el Mesías, que no es el enviado elegido por Dios, sino que es Jesucristo. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, una situación para que veamos
hasta qué punto iba esta disputa que había entre los seguidores de Juan el Bautista y los seguidores de Jesús. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 1, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibisteis? ¿El bautismo de Juan? Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de unos 12 hombres. Es notable esta última expresión. No eran 2 o 3, eran un total de 12 hombres. Llegan a la ciudad de Éfeso y se encuentran con discípulos, o sea, seguidores del camino. Recordemos que todavía no se llamaban cristianos y demás, seguidores del camino. Y entonces preguntan, ¿ustedes cómo se bautizaron? No, con Juan, pero ¿y con el bautismo de Jesús? No. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ni sabíamos. ¿Cómo que ni sabíamos? Esto significa que el movimiento de los discípulos de Juan el Bautista, a pesar de la muerte de Juan el Bautista, a pesar de que le cortaron la cabeza, a pesar de eso, el movimiento continuó. Y es el apóstol Juan en el Evangelio el que busca zanjar, aclarar esta situación. Diferencias entre Juan y Jesús. Diferencias entre Juan y Jesús. En primer lugar, Juan el Bautista era humano, 100%. Pero Jesús es divino y humano. 100% divino, 100% humano. Ahí tenemos la primera diferencia. Segunda diferencia, Juan era profeta, también era maestro, pero Jesús se identifica como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, como el elegido. También era maestro, igual que Juan. Tercera diferencia, Juan dice, yo soy el amigo del novio. Si soy el amigo del novio, no me puedo quedar con la novia, no me puedo quedar con la iglesia. Si el movimiento crece, entonces me estoy equivocando, porque yo no puedo ser líder de este movimiento cristiano. Yo no puedo ser el líder, yo no puedo ser la cabeza. La cabeza tiene que ser el novio. Jesucristo es el novio. Otra diferencia, el énfasis en la predicación. El énfasis de la predicación de Juan el Bautista es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento lo que significa es cambio de rumbo, cambio de rumbo. Es cuando uno va en una dirección y entonces le dice, estás equivocado, es para el otro lado. Y tú dices, ¿es verdad? Es para el otro lado. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Giras, te cambias para el otro lado y ahora te preguntas, ¿y ahora qué? Porque Juan solamente les dijo, arrepentíos. Porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos, pero nada más. Nada más. Entonces viene Jesús, cuando ve que esta gente ya ha cambiado de rumbo, entonces Jesús le empieza a enseñar. Jesús les empieza a decir cómo ahora hay que transitar
el reino de Dios. ¿Cómo hay que vivir en el reino de Dios? Y recordemos que el reino de Dios es donde Dios reina, donde Dios gobierna. ¿Cómo podemos hacer para que Dios gobierne nuestras vidas? Todo el sermón de la montaña, el sermón del monte, es precisamente una exposición de las leyes del reino. Cómo hay que perdonar, cómo hay que amar a los enemigos, cómo hay que tratar a nuestra pareja, cómo hay que ayunar, cómo hay que orar. O sea, todas esas son las leyes del reino. Cómo hay que vivir para demostrar que Dios gobierna, reina mi vida. Por eso decía Juan, yo solamente preparo el camino. Les digo a la gente que cambien de rumbo, pero ahora quien les va a enseñar a caminar es el que se llama a sí mismo el camino, Jesucristo. Entonces Jesucristo es el que va a hacer el énfasis en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, porque precisamente Él iba a ser el rey más adelante, ¿no? Después Él va a ser el rey que estaban esperando, ¿no? Énfasis diferentes. Por un lado tenemos a un Juan humano, profeta, maestro, un Juan Bautista que es amigo del novio y su énfasis es el arrepentimiento. Por otro lado, tenemos a un Jesús que es divino, también humano, que es Cristo, el Mesías, también es maestro, pero es el novio de la iglesia y su énfasis es el gobierno, el reino de Dios. Era difícil porque había que hacer un cambio de paradigma. Imagínate, viene alguien y te dice, mira, cómprate esto, pero no te quedes con esto, porque después va a venir otra cosa. Y tú dices, no, espera, si ya lo compré, entonces me quedo con esto. No. Esto es provisorio hasta que venga lo otro. Y eso es lo que le costó a los discípulos de Juan el Bautista. Dice Juan el Bautista, a él le toca crecer, a mí menguar. A él le toca crecer, a mí menguar. O como dice la mayoría de nosotros que conocemos la otra versión de la Biblia, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿No? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hay un proceso de cambio. Los discípulos de Juan el Bautista, ahora se les dice, hay que mirar en otra dirección. ¿Tú te imaginas a los discípulos de Juan el Bautista practicando? A ver, vamos a practicar. ¿Qué vamos a decir cuando vengan los fariseos, los saduceos, los sacerdotes a bautizarse? Porque dice la Escritura que venían a bautizarse también los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Iban al río Jordán para ser bautizados por Juan. ¿Y qué les decía Juan? Raza de víboras. ¿Quién os enseñó a huir del fuego eterno? Ahora, si los otros eran discípulos, los discípulos de Juan tenían que aprender. Entonces se juntaban quizás antes del bautismo y decían, bueno, muchachos, ¿qué vamos a decirle cuando vengan estos? Raza de víboras. Digamos todos juntos, raza de víboras, raza de víboras, raza de víboras. Acuérdate que Juan era maestro y los otros eran los discípulos. Y entonces le tiene que enseñar a sus discípulos lo que él hace. Juan, ¿cómo hay que bautizar? Así los bautizamos. ¡Pah! ¿Y qué les decimos cuando son romanos? Hacemos esto. ¿Y qué decimos si son judíos? ¿Y si son samaritanos? ¿Y cómo hacemos? Y Juan enseñaba. Pero de pronto, Juan dice, hay que cambiar. ¿Cómo que hay que cambiar? Sí, os tenéis que olvidar esto de raza de víboras. ¿Cómo que ya no decimos más raza de víboras? No. ¿Y qué decimos? Pregúntenle a Jesús. Entonces se acercan a los discípulos de Jesús y le preguntan, ¿Tu maestro dice raza de víboras? No, nuestro maestro no dice raza de víboras. ¿Qué dice? Sepulcros blanqueados.
sepulcros blanqueados. ¿Y a quién le llama sepulcros blanqueados? A los líderes religiosos. Porque lo que Jesús combate es la hipocresía. Lo que Jesús combate es la apariencia. A Él, en su mensaje, lo que Él enseña es que la adoración a Dios no tiene que ser externa, sino que tiene que ser interna, en espíritu y en verdad. Por eso a los líderes religiosos les llama sepulcros blanqueados. O sea, todo podrido por dentro, pero por fuera hay una apariencia de limpieza. Los discípulos de Juan entraron en un proceso de cambio. Había que cambiar a Jesús. Y esto era difícil. Pero cuando llegan a Jesús, Jesús les va a pedir ahora un tercer cambio. La mayoría de vosotros ya sabéis cuál es el que viene. Si me decís que es Mahoma, os habéis equivocado de lugar de culto, porque no es Mahoma, ¿no? ¿Quién viene después de Jesús? ¿Quién viene después de Jesús? Y que hay discípulos de Jesús que pasaron por el triple proceso, y es el Espíritu Santo. Es cuando Jesús les dice a los discípulos, me tengo que ir. ¿Cómo? Juan se fue. Ahora tú te vas. Pero ojo, no os dejaré solos. Os enviaré al Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará recordar. Y Él os guiará a toda la verdad. Él estará con vosotros para siempre. Algo que Jesús no pudo decir de sí mismo, algo que Juan no pudo decir de sí mismo, pero sí les dice a los discípulos, no os preocupéis, no va a haber más cambios. El Espíritu estará con vosotros para siempre, ¿no? Y pongo la imagen aquí de la paloma, que es por lo general con quien representamos al Espíritu, pero me gustaría tomar la imagen de Juan. La imagen de Juan es la imagen del viento. Recordemos cuando habla con Nicodemo y le dice Nicodemo, ¿y cómo puede ocurrir este cambio? Y entonces Jesús le dice a Nicodemo, ¿te acuerdas del viento? ¿Has visto que el viento viene de un lado y se va y viene de otro lado y se va? Tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es verdad, el Espíritu Santo es precisamente aquel que nos lleva, que nos impulsa si nos dejamos guiar por Él. Es el Espíritu Santo. Ahora, tres maestros. Juan, y hay algunos de nosotros que, y no lo digo en señal de reproche, pero hay algunos que nos hemos quedado en Juan. Y continuamente lo único que vemos es la maldad del mundo. Continuamente lo que vemos es lo malo que ocurre en las cosas. Y lo que enfatizamos, hay que cambiar. Y es verdad, hay que cambiar. No decimos que no, al contrario, hay que cambiar, hay que arrepentirse. Pero es necesario también pasar al otro nivel, que es el nivel de Jesús, que Juan nunca lo hizo. Juan no resucitó ningún muerto, no sanó ningún enfermo, no liberó ningún endemoniado. Juan llevó a la gente a arrepentirse, pero Jesús demostró cómo vivir bajo el gobierno de Dios. Algunos nos hemos quedado en la denuncia, pero es necesario pasar ahora a la acción y mostrar que somos discípulos de Jesús. Pero algunos nos hemos quedado todavía en Jesús, y esto lo digo con todo respeto, ¿no? No quiero que se me malinterprete. Algunos nos hemos quedado en Jesús simplemente con frases como Jesús lo dijo. Jesús lo dijo.
Pero eso no es suficiente. No es suficiente decir con Jesús lo dijo o lo enseñó. Es necesario saber cuándo decirlo y cómo decirlo. Y eso solamente nos puede ayudar el Espíritu Santo. Voy a dar un ejemplo nomás para que veamos que esto es cierto, que a veces nos encerramos en algo y decimos, hay que hacerlo así porque la Biblia lo dice. Amén, hermano. Pero ¿cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Y para eso nos fue dado el tercer maestro, el Espíritu Santo. Dice así, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y presta atención a estos versículos porque estos son versículos que parece que algunos nunca los hemos leído, pero ahí están en la Biblia, ¿no? Dice Hechos 16, 6, atravesaron, está hablando refiriéndose al apóstol Pablo, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después que Pablo tuviera la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Dice el texto que Pablo quería ir en una dirección, cumpliendo con el mandato de Jesús. ¿Cuál era el mandato de Jesús? Predicar a todas las naciones. Pero dice la Escritura que el Espíritu le dijo, no, en esa dirección no. Pero ¿no es lo mismo predicar? Intentó ir en la otra dirección. Y dice la Escritura que el Espíritu le dice, tampoco en esa dirección. ¿Y cuántas veces a ti y a mí se nos han frenado los proyectos, los planes, y nosotros decimos, pero Señor, ¿qué es lo que quieres? Y es precisamente cuando Pablo cae en su sueño, porque el sueño es cuando nosotros bajamos todas nuestras defensas. Cuando el cuerpo duerme, es cuando el cuerpo baja todas las defensas. Y es ahí donde tiene la visión. Y en esa visión ve a un hombre de Macedonia que le llama y le dice, ayúdanos. Y entonces Pablo dice, ya sé, el Espíritu Santo quiere que vayamos a Macedonia. Quiere que prediquemos como Jesús nos lo mandó, pero quiere que vayamos a donde Él quiere que vayamos a predicar. Me gustaría que nos quedáramos con esta expresión en esta mañana todos juntos. Que nos podamos decir los unos a los otros al terminar la celebración, déjate guiar, déjate guiar. Porque ya conocemos muchos la Escritura, ya sabemos lo que hay que hacer, pero cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo, es necesario dejarse guiar. Discípulos de Juan, discípulos de Jesús, pero también podríamos decir discípulos del Espíritu Santo. Son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu